La presentación del flamante libro de Mariano Tursi, titulado Cómo los superhéroes explican el mundo, cine, cómics y política internacional, publicado por Capital Intelectual en este 2020. Mariano Tursi es doctor en estudios internacionales por School Advantage International y Johns Hopkins University y es profesor universitario por el UCEMA y la Universidad Austral. Ha dictado cursos en la Universidad de New York y en el Instituto de Servicio Exterior de la Nación Argentina, publicando además numerosos artículos y brindando conferencias en una gran cantidad de países. Es autor también de otro libro clave para entender las relaciones internacionales y que hemos utilizado mucho con nuestros alumnos de grado. Todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial, publicado por País 2 en el 2017. La presentación de este libro mantiene un diálogo muy cercano con las problemáticas de investigación que venimos planteando en el programa de investigación y docencia, coyunturas problemáticas de los estudios internacionales, globalización, capitalismo tardío y posmodernidad, radicado en el CEA e inserto en el área de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Nuestro interés por develar cómo las formas culturas, a nuestras miradas nuestro interés por develar cómo en las formas de cultura, a veces mirada con desdén, como sucede con aquellas llamadas masivas o populares, tienen información valiosa sobre el entramado internacional y el modo en que interpretamos el mundo globalizado. También esperamos que esta cuestión sea uno de los pilares del doctorado en estudios internacionales que verá la luz el año próximo y donde una de sus orientaciones se dedica a los estudios críticos de la cultura. En esta oportunidad invitamos al profesor Tursi, a quien agradecemos su presencia y su gentileza para charlar sobre la última producción y el modo en que lee dos problemáticas que han sido de interés para nuestro programa. La lectura que hace la cultura popular del escenario internacional y la posibilidad de hallar nuevos objetos de estudio para los estudios internacionales, mirando haciendo otros horizontes menos tradicionales. Ese es un tema muy importante para nosotros porque queremos que los chicos en las nuevas cohortes, tanto de la maestría como del futuro doctorado, se dediquen a investigaciones de temáticas no tradicionales de las relaciones internacionales y de los estudios internacionales. Por eso es tan interesante tu trabajo. La entrevista estará a cargo de Ariel Gómez Ponce, doctor en semiótica y dedicado a temas de cultura popular en perspectiva transnacional, coordinador académico del programa de investigación que organiza este encuentro y coordinador académico de la maestría en Relaciones Internacionales, además de desempeñarse como docente de grado y posgrado en esta alta casa de estudios. Y de María Cecilia Caro Leopoldo, abogada y licenciada en Relaciones Internacionales, doctoranda en Ciencia Política por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, docente en las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Siglo XXI, en la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y en la maestría de Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. El tema de investigación de María Cecilia es teorías de las relaciones internacionales, política exterior de los Estados Unidos y su relación con los productos culturales, cine principalmente. Una vez presentados, le dejamos a nuestros invitados la presentación por su parte de su obra. Mariano. Bueno, Henry, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la facultad y a la universidad por la invitación en cabeza de Ariel Gómez Ponce. Para mí es un gusto estar acá por razones profesionales, porque realmente para mí poder... yo escribí este libro para llegar a un público que generalmente no se mira. Y eso parte es lo que decía Enrique, ¿sí? Una mirada, digamos, pedagógica sobre la disciplina para ampliarlo, y también una mirada geográfica, ¿sí? Porque, digamos, yo soy de Buenos Aires, pero, bueno, muchas veces lo que se produce acá es como que queda autorreferencialmente constreñido a un silo intelectual y académico, y eso también el esfuerzo de federalizar la disciplina no solamente tiene un interés de sumar visiones, sino también de perfeccionar la política pública, ¿no es cierto? Porque armar una plataforma de política exterior desde Buenos Aires no es lo mismo que hacerlo desde Córdoba o desde Jujuy. Entonces eso me parece que es una necesidad estratégica para el país también. Y como le mencioné a Ariel en las conversaciones previas, para mí también es un gusto personal, porque personalmente me casé con una cordobesa,
Así que importé un producto de Córdoba a Buenos Aires, digamos, de una buena manera. Así que la verdad que fue el factotum para que publicara este libro, ¿no? Porque, digamos, ya en lo personal, este libro surge de una película, una de las primeras películas que vimos juntos en el cine con la que hoy es mi esposa, que fue justamente Batman, y ella empezó con una lectura política que yo hasta el momento la tenía, digamos, no tan refinada. Así que en ese sentido, para mí es muy interesante. Como quieran que hagamos esta parte, yo puedo hacer una breve presentación o pasar primero a las preguntas, seguir desarrollándolo a lo largo de la presentación. ¿Qué prefieren? Justamente con Ariel y Henry trabajamos temas que tienen que ver precisamente con la relación entre diferentes productos culturales y política, ¿no? Y específicamente con política internacional. Entonces nos llama muchísimo la atención y nos pareció una excelente propuesta tu libro por ello. Y nos gustaría conocer precisamente cómo llegaste a este campo, de esta conexión entre productos culturales y política internacional, que todavía está en novedoso, que está en exploración y que sobre todo los relacionistas internacionales no solemos abordar de manera usual. Bueno, la primera cuestión es que no llegué a este tema, sino que no hay un camino hecho en este tema, sino que hay que abrirlo. En el mundo, particularmente, digamos, yo por mi propia formación en Estados Unidos y mis colegas, yo, digamos, tengo colegas que trabajan lo que se denomina comic studies, estudios de cómic, ¿no? Ese es el eje. Pero no está hecho el trasvasamiento a relaciones internacionales. Entonces, esto es un poco abrir camino, más que, y de hecho, digamos, desde que salió el libro a finales de octubre, principios de noviembre, ya he tenido que pelear en el campo, ¿no? Porque lo primero que uno encuentra es, yo pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Uno lee Waltz, Teoría de la Política Internacional, y uno puede entender perfectamente una cuestión, o Gilpin, para entender hegemonía. Es cierto, y yo como doy también introducción a las relaciones internacionales, esto tiene una cuestión pedagógica. Ahora, por eso digo, divido en dos la respuesta. La primera es que esto es un acercamiento de la disciplina al público general, ¿sí? Porque uno le habla al público general y si ustedes se fijan que ha demostrado muchísimo interés, particularmente en la Argentina, que tenemos una población sumamente educada, entonces muestra interés por aprender de historia, de filosofía, de ciencias duras, y hay muchos libros de difusión. Aquí en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, la persona que me presentó el libro fue Diego Golombek, por ejemplo, que es una persona de ciencias duras, pero abierto a la difusión. Por supuesto, sin caer en el sensacionalismo, ¿no? Porque esto es muy importante. Entonces, la primera pata es acercar una disciplina al público general, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene dos cuestiones: abrir la discusión, ¿sí? Abrir el pensamiento y fomentar el interés en la disciplina. Ahora bien, al interior de la disciplina, esto es no es ya un debate, sino un combate. ¿Por qué? Porque es una toma de posición metodológica donde hay que tomar este objeto de la cultura popular y hacerlo relevante y explicar al interior de la disciplina por qué este objeto de cultura popular, que como decía Henry al principio, es desdeñado, es menospreciado o denostado, se transforma en algo útil, ¿sí? Bien, esto lo logro hacer a través de Joseph Campbell y Jung, ¿sí? Que tienen una línea común en lo que son los arquetipos. Cuando uno toma los arquetipos, tanto, digamos, junguianos a nivel individual o de inconsciente colectivo, o de Campbell, como figuras míticas, uno los encuentra plasmados a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces uno puede ir desde la figura de un héroe griego hasta la figura de Luke Skywalker en Star Wars. El punto de partida, y ahí está donde yo fijo posición, es que esta lógica que tienen estos arquetipos expresa verdades universales. En el caso mío, verdades de la política internacional. Y que a partir de ahí uno puede ir desandando un camino, ¿sí? Porque los capítulos, por ejemplo, yo explico Superman, la hegemonía norteamericana. Claro, si uno dice, bien, Superman o Capitán América son un instrumento de propaganda norteamericano, uno lo entiende. Pero son mucho más que eso. Los superhéroes, una de las primeras preguntas que uno encuentra siempre, o que he encontrado, es:
no son superhéroes occidentales, no hay un sesgo norteamericano. Por supuesto, si yo lo que estoy tratando de explicar son una disciplina, es una disciplina que se generó y se gestó en los Estados Unidos en la Segunda Posguerra Mundial y que aún sigue siendo, digamos, el espacio transatlántico, el centro de la producción intelectual. Pero me parece que hay algo más. Por eso son superhéroes que tienen una resonancia global. Si no, no tendrían esa resonancia que hoy tienen en China, por ejemplo. En relación a eso, puntualmente, en algún momento en tu escrito vos decís que los héroes funcionan como dispositivos para explicar la realidad, ¿no? Es decir, vos los tomás como ejemplos paradigmáticos que te permiten a vos explicar ciertas coyunturas internacionales bien actuales y temas bien acuciantes. ¿Pensaste el camino inverso también de que esos héroes son capaces ellos mismos de modificar la realidad? Digo, por el éxito que han tenido, por la repercusión que han tenido. Pienso, por ejemplo, en algunos como Superman o como el Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estos héroes que han modificado de alguna manera. ¿Qué reflexión te deja eso? Bueno, sí, desde ya, mira, te voy a dar 2 ejemplos, Ariel, ya que los mencionaste, y discúlpenme si muchas veces voy, porque esto tiene algo escondido, que es mi interés por los cómics. Entonces, muchas veces responde el doctor en Relaciones Internacionales, pero el niño le tira de la toga. Sí, tranquilo. No, está bien. Pero, a ver, el caso Capitán América y Superman son 2 casos paradigmáticos que identificas. ¿Por qué? Superman tiene toda una evolución. Superman, cuando nace en el cómic, en realidad es una especie de justiciero social. Primero no vuela, salta, ¿sí? Pero más allá de eso, que es más de los estudios de cómic, uno ve que es el héroe urbano para esas nuevas masas, que en los años 20, 30, no nos olvidemos el origen de los escritores Siegel y Shuster de Superman, que se han creado un golem nuevo. Fíjate que Superman está imbuido, y esto está en el capítulo, de toda una literatura, incluso de origen judío, en el sentido del golem. El viaje de Superman de Krypton a la Tierra es un Moisés intergaláctico, digo yo, en el capítulo, ¿no? Que viene a liberar a todo un pueblo que es la humanidad. Esa frase monumental de Marlon Brando cuando le dice, en la película dice, son un gran pueblo, Kal-El, ellos quieren ser buenos. Por esa razón, más que por ninguna otra, les he enviado a ti, mi único hijo. Tiene toda una cuestión de una resonancia enorme. Esto es el libertador del pueblo judío, esto es el redentor de los cristianos, y este es el rol de Estados Unidos después de la Segunda Guerra. ¿Sí? Vengo a traerles la iluminación, digamos, la victoria sobre el nazismo norteamericano y la estrella de Belén de la política internacional. ¿Sí? Esa es la ONU, que brilla ahí como un faro de luz en el mundo, dice la superpotencia. Ahora bien, el Capitán América es el ejemplo contrario. Si vos te fijás, el Capitán América, yo lo uso para la declinación norteamericana, y lo llamo el Capitán América se jubila. Vos tenés un Capitán América que evoluciona desde el número 1 en el cómic, donde le da una piña a Hitler, hasta el final de los Avengers, donde pelea prácticamente solo, sosteniendo un ideal contra Thanos, que parece que ya no existe más. Entonces, tienen un potencial transformador, sin duda. Yo lo tomo más como expresión que como transformación. Pero el caso, te diría, arquetípico son los X-Men. Los X-Men nacen en Estados Unidos al calor de los movimientos de los derechos civiles y expresan, por eso en mi capítulo de X-Men, los migrantes y los refugiados, porque expresan todos estos individuos que no tienen lugar en la estructura de la globalización, estos mutantes, estos freaks globales. En esa pervivencia particularmente que vos estás diciendo, el modo en el que expresan, hay una cosa que asoma mucho en tu libro, en las diferentes reflexiones que vos vas haciendo, y es esa permanencia de la Guerra Fría, ¿no? Como ese gran marco ideológico que sigue funcionando todavía, que los cómics han sido bastante colaboradores, ¿no? En solidificar esa polaridad entre Estados Unidos y Rusia, capitalismo, comunismo, pero que sigue permaneciendo todavía. Ya no sé si es la forma de capitalismo, comunismo, pero hay una distinción ahí entre Guerra Fría. ¿Cómo has pensado esa relación, particularmente en la actualidad, en este mundo de la cultura popular? Bueno, yo lo que observo es lo siguiente. La narrativa del cómic es particularmente adepta a la estructura de la Guerra Fría. Porque en la Guerra Fría uno lo que tiene, en un contexto, y ni siquiera sería la Guerra Fría, una estructura de bipolaridad. Porque en la estructura de bipolaridad uno tiene 2 grandes centros que nuclean a los demás. Ahora, para sostener eso engancha muy bien con la estructura narrativa maniquea
de, digamos, judeocristiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno tiene el bien y el mal, y son campos completamente definidos para Occidente, ¿sí? El bien es el cielo, está arriba, es claro, celeste o blanco, y hay bondad y nobleza. El infierno está abajo, es oscuro, hay maldad y hay innobleza. Esto uno lo ve en las películas norteamericanas. Hollywood, como la máquina de sueños, es clarísimo. ¿Por qué? Porque los buenos son buenos, lindos y nobles. Y los malos son malos, feos y traicioneros, que no tiene por qué ser así, ¿sí? Digamos, el jorobado de Notre Dame es, digamos, es un misil a esa idea, ¿sí? Y Disney se ha ocupado de hacer que muchas veces los lindos sean los malos. Entonces, la idea del antihéroe. Para este momento global es mucho más complejo, ¿sí? Esa idea yo a Superman lo llamo el Boy Scout azul, ¿sí? Porque vos fíjate que tiene toda la idea del norteamericano prototípico, que es bueno, que va del campo a la ciudad, que ayuda a todo el mundo, ¿sí? Entonces, hay un capítulo donde yo hablo de Red Sun, ¿sí? Red Sun es lo que hubiera pasado si, digamos, la cápsula interestelar de Superman hubiera caído en la Unión Soviética. Y tenés a alguien con los poderes objetivos de Superman, pero con la estructura de socialización de la Unión Soviética. Y cambia completamente la historia, ¿no es cierto? Porque en vez de luchar por el hombre común, lucha por la expansión del mundo comunista, como bien decía. Excelente. Mariano, cuando analizas un poco, retomo lo que estabas comentándonos hace un ratito y que aparece claramente reflejado en tu libro, esta idea de Superman como representante de la hegemonía norteamericana y el Capitán América como representante a su vez del declive de la superpotencia. La declinación durante el periodo de Trump mostró indicios claros, ¿no? Que tenían que ver con ese retiro de esa intención de liderar el orden liberal occidental, de descomprometerse de las instituciones internacionales, de realizar una serie de críticas a los aliados, etcétera, que vos describís bien en tu libro, como tendencia de un poder declinante. Ahora bien, ¿qué podríamos pensar en este escenario en el cual Biden vuelve con un discurso internacionalista, de liderazgo global, de retorno a las alianzas estratégicas, a la reconstrucción del orden liberal internacional? ¿Pensás, y esto conectándolo con los superhéroes, que es un regreso del Capitán América, que es resucitar a Superman? ¿Cómo lo verías en términos, digamos, de las analogías que planteas con los superhéroes? Bueno, a ver, lo que hizo Trump, digamos, todavía estamos analizando el legado de Obama, pero a mí me da la sensación siguiente, mi análisis sería el siguiente. Trump fue el que retiró a los Estados Unidos del orden internacional, que es algo que está muy presente en una corriente jacksoniana de la política exterior norteamericana bastante afincada y que no es el único exponente. Pero Biden recupera un lugar, por lo menos no sabemos nada de Biden, todavía no está inaugurado y vamos a ver qué le toca gobernar, pero sí tiene una línea bastante parecida a la de Obama, y Obama, digamos, si uno quiere, no fue muy asertivo en la hegemonía norteamericana y trató de recomponer esa idea de liderar desde atrás, ¿sí? Lo más parecido que se me ocurre es una Liga de la Justicia, ¿sí? Pero para que haya una Liga de la Justicia, que es mi capítulo de liberalismo, tiene que haber una especie de consenso sobre valores liberales, que no lo hay hoy en día, porque eso hoy implica administrar un mundo donde hay distintas potencias, desde Turquía hasta Rusia, desde China hasta Brasil, que no comparten los valores del Salón de la Justicia. Hoy hay que sentarse con potencias iliberales, todo lo que eso implique, ¿no es cierto? Entonces, digamos, yo soy bastante escéptico en lo que el internacionalismo liberal puede llegar a obtener para Estados Unidos hoy en el mundo. Porque digo, cuidado, porque Trump fue votado, pero el trumpismo no se fue. Y estas son cuestiones que, más allá de que pueda tener un candidato menos payasesco en su carácter, esas tendencias profundas hacia el conservadurismo y hacia el abandono del lugar excepcional de Estados Unidos. Y esto ya estaba prefigurado, vuelvo, Ariel, a tu pregunta, esto ya estaba prefigurado en la película de Zack Snyder. Cuando se hace la película de Superman,
del general Zod, yo me acuerdo, digamos, porque mi esposa se ha aguantado todos estos análisis y me dijo, bueno, basta, escribílos, así no los tengo que escuchar más. Entonces, en esa película, que es el remake de la de los 80, del verdadero Superman, el que todos tenemos en el corazón, que es Christopher Reeve, ¿sí? Esa película muestra a Superman matando al general Zod. En la otra lo apresa, ¿sí? Lo expulsa de la Tierra, vuelve a poner el techo a la Casa Blanca, le pide perdón al presidente, pero el hecho de que Superman matara muestra el cambio del lugar de Estados Unidos en el mundo, clarísimo. Estados Unidos no se podía permitir a nivel narrativo y discursivo matar. Por eso tenía la CIA, que era como el hermano oscuro, esa sombra junguiana. La CIA es la sombra junguiana del norteamericano, ¿sí? Que hacía todo en secreto. ¿Por qué? Pues no se puede conciliar sostener la hegemonía con las necesidades de seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, ya cuando uno encuentra un Superman que mata, ya uno se da cuenta que está completamente alterado el rol de Estados Unidos en el mundo. Ahí te quería hacer una pregunta sobre una figura particular, y acá estoy hablando del fanatismo puro, ¿no? La contracara de Superman, que sería el Capitán América. Sí. Lo vengo siguiendo bastante, sobre todo en este último boom que ha habido con los Avengers y con el retorno cinematográfico del Capitán América, y hay dos momentos particulares que vos los señalas puntualmente en tu libro, y que me gustaría que de alguna manera lo pudiera comentar con el público, que son dos gestos particulares. La primera es una de las películas de Civil War, cuando el Capitán América no deja subsumir de alguna manera que los Vengadores formen parte de una entidad mucho más superior, un Capitán América casi anárquico, si se quiere, y la otra cuando traspasa el escudo tal cual como es, habiendo cumplido el sueño americano, ¿no? Es decir, habiendo vivido la vida contenta. El ejemplo paradigmático del sueño americano lo termina de cumplir y entrega ese paso del escudo. Creo que son dos momentos claves para pensar cómo ha cambiado la figura esa canónica, clásica, aparte lo más en Estados Unidos, y que ahora se ha masificado de vuelta. Sí, Civil War es monumental, realmente realmente tiene la lírica griega de la Odisea, para quien lo quiera y lo sepa apreciar. ¿Por qué? Porque expresa, así como uno puede leer la Ilíada y la Odisea para entender conflictos militares en el Peloponeso, Civil War o Guerra Civil es impresionante porque es el típico GI, el soldado tradicional norteamericano, que es Steve Rogers, ¿sí? Que quiere luchar y no le da el peso y no le da la altura, y entonces se somete a cualquier experimento con tal de defender a la nación. Contra, porque esto es importante, Ariel, contra Tony Stark, que es el complejo militar industrial, es el esnobismo, el desparpajo del multimillonario que dice en una parte que declara así a brazos abiertos: privaticé la paz mundial. Entonces, son dos pulsiones muy fuertes al interior de Estados Unidos, ¿sí? Y es lo que quiebran a los Estados Unidos, ¿sí? Steve Rogers versus Tony Stark. Esas dos cuestiones que están siempre en el sistema norteamericano en permanente conflicto, que es parte de la destrucción creativa que tiene. Y el segundo aspecto es cuando le lega el escudo a Falcon, porque además él se va, y no se va a cualquier lado, se va a casarse con Peggy, y hay varias narrativas en los cómics, pero digamos volví de la Segunda Guerra Mundial, y ¿qué quería el soldado? Esa casa con la baranda blanca, el perro, el auto y la esposa. ¿Sí? Entonces es como recuperar el sueño americano previo a la globalización, ¿sí? Estados Unidos va a una guerra que no busca, no quiere y no fomenta, desde Washington en adelante, ¿sí? Es arrastrado a los conflictos mundiales. Por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial. Después Guerra Fría es otra historia. Entonces sí, me parece que reflejan muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa? La bandera norteamericana en el Porsche. Claro, exactamente. Y eso, Henry, esa bandera puede ser la bandera confederada también, ¿sí? Porque en el sur de Estados Unidos es lo que está ocurriendo. Pero quiero decir, tiene toda esta cuestión que hay que comprenderla. Eso es algo que uno no lo tiene aquí en la Argentina, por ejemplo. Uno no va por las casas en la Argentina y ve la bandera argentina. Entonces esto también hay que comprenderlo. Por eso Hollywood ayuda muchísimo a comprender la dinámica internacional. Bueno, eso de la bandera para los europeos estuvo bastante conflictivo, porque la manifestación tan fuerte de los símbolos patrios hacía recordar al fascismo o al nacionalsocialismo. Entonces no se prendían tanto en ese discurso. Es que, claro, el nacionalismo europeo es de base etnolingüística,
¿sí? Uno puede, por ejemplo, uno ve Asterix, y son los galos, que son los franceses. Ahora, si uno mira la composición étnica de los galos, no encuentra negros. Además de que Asterix tiene todos los prejuicios raciales. Lo que uno encuentra en Asterix sobre lo que son los negros es tremendo. Entonces, esos nacionalismos, claro, en Italia, en España, Franco, Mussolini, bueno, ni que hablar en Alemania, ¿no es cierto? Pero el nacionalismo norteamericano es un nacionalismo no de base etnolingüística, sino de base constitucional, si se quiere, ¿sí? Por eso el famoso Pledge of Allegiance que hacen en las escuelas, ¿sí? Porque se juramenta lealtad a los valores de una nación. Seas blanco, negro, protestante, judío, cristiano, ateo, agnóstico, lo que fuera, de cualquier tipo. Por eso, alguien que viene de Krypton puede terminar siendo el epítome de los valores norteamericanos. El éxito que tuvieron en nacionalizar las religiones, ¿no? Claro. Harold Bloom tiene un libro muy interesante sobre ese proceso. Exacto. Bueno, Mariano, voy a retomar un poquito lo de Hollywood que comentabas. Es bastante común sostener que las películas van reflejando habitualmente a aquellos que son construidos como enemigos por la política exterior norteamericana. Sin embargo, vos marcás o llamás la atención en tu libro al hecho de que Hollywood tiene un interés particular de no representar a los chinos como enemigos en los últimos años, por cuestiones fundamentalmente comerciales, e inclusive mencionas la película, ¿no?, de Shang-Chi que está próxima a estrenarse y que justamente han reemplazado el personaje del padre de Shang-Chi que era Fu Manchu, por el mandarín, precisamente para no utilizar un personaje que era fuertemente cuestionado o que apelaba a una serie de prejuicios contra Occidente, etcétera, es decir, para no catalogar a los chinos con características muy negativas, ¿no? ¿Crees que de continuar el enfrentamiento, de profundizarse las rivalidades o las relaciones conflictivas entre China y Estados Unidos, se mantengan estos intereses comerciales o hay posibilidades de que vuelva a retornarse a una reconfiguración de los enemigos también en Hollywood y en los cómics en relación a China en particular, ¿no? ¿Cómo lo ves vos al campo este? No, Hollywood siempre ha mostrado al enemigo, ¿sí? Fueron primero los indios, después los alemanes, después los rusos, después hubo un interreño de asiáticos en la selva, obviamente inspirado por Vietnam. En los 80 hubo bastante producción de tema galáctico, tanto por el escudo de Reagan como por el fin de la Guerra Fría. Y después en los 2000 empezó el enemigo interno, al estilo Homeland, ¿no es cierto? Película o serie donde, hemos visto al enemigo en la cara y somos nosotros. Y ahora lo que hay también es todo, que ni les quiero contar lo que hay para el año que viene y por demás, que es, el enemigo ecológico, ¿sí? Árboles que se vengan, la tierra con todos los desastres, apocalipsis zombie, y bueno, después de COVID lo que va a haber es, ya había epidemia, contagio, hay un montón, ¿no? 28 días. No creo que haya vuelta atrás, pero aquí hay una dinámica que no es simbólica, hay una dinámica que es económica, que los chinos han entendido perfectamente cómo funciona Hollywood y están invirtiendo. Porque además aquí hay dos cuestiones. Los chinos han invertido en estudios norteamericanos y China se ha convertido en un destino para facturar. Avengers, donde más factura es en China. Entonces, para que la película entre en China con todas las restricciones que tienen que modificar. Han modificado Top Gun, han modificado Guerra Mundial Z, y lo van a hacer porque es una cuestión de negocios. Entonces esto no va a pasar. Sí, mi capítulo es sobre Fu Manchu, porque creo que desde Edward Said para adelante nosotros entendemos que hay una mirada de Occidente sobre China que es esencialmente étnica. Hablar del malo como el mandarín, y yo lo desentraño, digo, al final el mandarín que Tony Stark lo invita a pelear, el mandarín era Killian, que es un apellido irlandés. Entonces esta idea de que hay una especie de emperador amarillo que por su cualidad de Han quiere dominar y destruir a Occidente, esto primero me parece fácticamente incorrecto, y segundo, me parece políticamente peligroso. Y lo vimos, yo ya lo había escrito, pero lo vimos, cuando uno tuitea un virus chino, ¿de qué me está hablando? No, los virus no tienen nacionalidad.
Eso es, entiendo la lógica política y entiendo la lógica de, digamos, de echarle la culpa a alguien en un conflicto, ¿no? Eso es comprensible, ¿no? No es justificable, pero es comprensible el hecho del chivo expiatorio. Por eso creo que va a ser cada vez peor. De hecho, ya China se viene preparando para una administración Biden que no va a ser tan complaciente como la de Trump en términos de derechos humanos. En relación a estos personajes otros, ¿no? Pensando particularmente en el gran otro que tenemos en la cultura, como dice Cristina, que es la mujer. En algún momento vos también reflexionás en el libro sobre el rol de lo femenino, principalmente a partir de Wonder Woman. Y yo me preguntaba, en ese momento cuando lo leía, si no había alguna relación también entre esta profusión de personajes femeninos fuertes que están surgiendo en los cómics, tipo la misma Wonder Woman, ¿no? Que también era un personaje que hace mucho tiempo no tenía éxito en el mercado y ahora está rompiendo taquilla. O la Black Widow con la espía y demás, con esta profusión también de mujeres mandatarias, mujeres al poder, que en las últimas décadas han sido protagonistas del escenario internacional, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí hay dos temas, te diría. Justamente que validan, creo yo, muy fuertemente la hipótesis principal que tiene mi obra, que es la siguiente. El derrotero y la profusión, como la denominas Ariel, de personaje femenino, refleja un cambio de época en lo que son los equilibrios de género a nivel global. Fíjate que además hay una superheroína musulmana que se llama Kamala Khan, que además tiene el mismo nombre de la vicepresidenta norteamericana, coincidentalmente ahora, ¿no? Porque la superheroína existe hace mucho. Pero incluso hay dos casos muy importantes. Avengers permitió esto, ¿no? ¿No es cierto? WandaVision también, con Wanda como un personaje femenino que vuelve, Black Widow, como bien mencionas, y sobre todo dos, que son la Mujer Maravilla y Capitana Marvel, ¿sí? Que han vuelto, primero también, aquí hay que ver la lógica comercial, para un público que se interesa mucho más, los superhéroes ahora ya, bueno, terminan con E, no hay un genérico, ¿no? Pero incluyen, trascienden cualquier frontera de género, no es un producto para varones o para mujeres en particular. Pero la Mujer Maravilla siempre tuvo un rol secundario, ¿sí? Sí, yo la uso para el capítulo de la Unión Europea porque sus armas tradicionalmente son armas blandas, si se quiere, y siempre tiene alguien. Hasta los 70, piensen que la Mujer Maravilla cuelga todo su escudo, cuelga todo y se dedica a trabajar en una boutique en los años 50 y 60. A partir del feminismo en los 60 y 70 la recupera Gloria Steinem, la periodista que tenía un rol preponderante en el feminismo, y después vuelve a caer un poco hasta ahora, hasta las reiteraciones filmográficas, ¿no? A través de una figura completamente autónoma, mucho más parecida a un James Bond femenino que otra cuestión, obviamente reflejando espacios de trabajo, una división del trabajo que ya no pasa tanto por el género. Eso me parece que es sumamente importante. Sí, que incluso la misma Gloria Steinem ahora, hace poquito, volvió a revalidar de vuelta este cambio que le habían hecho a la Mujer Maravilla. Eso fue a tocarla de DC y decirle que cambien. Porque sí, esa fue la bendición de quien quería que el personaje se pareciera a lo que, y de hecho hay declaraciones de no recuerdo ahora el nombre, de la actriz que la encarna, diciendo que justamente buscó esa idea. Fíjate que no es la Linda Carter de antaño, que era como, soy linda y poderosa, sino que soy poderosa y no me importa nada. Incluso su relación, sus relaciones con los hombres es completamente diferente. Entonces esto, digamos, yo no abundo sobre este tema, porque sobre lo que no conozco no abundo, pero es claro, ¿no? Una última preguntita, Maricé, de figuras en particular. No sé si tuviste la oportunidad de ver la reedición que hicieron de Watchmen el año pasado en HBO, de la serie. También tiene un cambio de perspectiva bien interesante a nivel de escenografía internacional. Sí. Algo dejé de entrever también en el libro porque tomaste el cómic clásico que es alucinante y es insuperable. Sí, tomo el de base porque, digamos, lo explico. Primero, digamos, yo tengo 40 años, entonces obviamente estoy sesgado porque yo leí las versiones de los 80. Entonces, obviamente, por eso cuando interactúo con gente que ha tomado otras versiones, por ejemplo, la Liga de la Justicia, para mí incluye a Robin, y fue sorprendente cuando hablaba con ayudantes o lo que fuera, que no, digamos, Robin no existe hoy en día.
¿sí? Entonces, por un montón de factores que no tenemos tiempo para entrar, pero en otro momento los podemos discutir. Entonces, incluso el propio Batman es distinto, ¿sí? Ahora, tomé Watchmen para explicar el capítulo de proliferación nuclear, ¿sí? Porque ahí hay algo que muestran en Watchmen, que es el reloj del apocalipsis, que existe en relaciones internacionales, que lo hace el Boletín de los Científicos Atómicos de Estados Unidos. Y me parece que abajo del COVID, la guerra comercial y muchas cuestiones está la cuestión nuclear en el mundo, que es una cuestión sumamente importante, así como tengo Aquaman para los temas ecológicos, que son las fronteras de las relaciones internacionales que hay que empezar a pensar hace 10 años ya para ser prospectivo. Hoy ya uno es reactivo. Pero no tomo ese Watchmen nuevo porque hay una cuestión también, Ariel. Este libro busca específicamente los héroes que tienen, que han pasado el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso no tiene los más nuevos, por eso no tiene, salvo que se hayan rehecho. Pero ellos son los que han pasado la prueba del tiempo, y pasar esa prueba del tiempo es que su mensaje se repite en el tiempo, ¿sí? Entonces, y eso que se repite en el tiempo, según Campbell y según Jung, es que tienen una resonancia en el inconsciente colectivo, que para mí es clave para entender relaciones internacionales. Correcto, Mariano. Justamente, así como Watchmen, que no es, digamos, del análisis tradicional de superhéroes, también planteas respecto a Latinoamérica una relación con no con un superhéroe, con un héroe en particular, que tiene características distintivas y muy diferentes digamos, al resto de los superhéroes que analizas. ¿Te gustaría comentarnos un poquito de quién se trata y por qué has hecho? Sí, América Latina, porque yo, digamos, el libro tiene 4 partes. La primera, que es teorías; la segunda, que es estructura. Las teorías son las 4 teorías principales de relaciones internacionales. Ahí, por ejemplo, tengo a 2 caras para explicar el constructivismo. Estructura, que es la globalización, y ahí tengo a Flash, por ejemplo, para explicar globalización. Después, temas, como te decía, cambio climático y Aquaman, desigualdad global y Lex Luthor. Y el último bloque del libro es actores. Y para explicar América Latina me daba cuenta que era difícil. Por eso era difícil desde el punto de vista de relaciones internacionales. Por eso recurrí a uno de mis superhéroes preferidos, que no es un superhéroe, que es el Eternauta. ¿Por qué? Porque Juan Salvo no es un superhéroe, no tiene visión de rayos X, no vuela, no atraviesa paredes, no lee la mente, no tiene nada. Juan Salvo es un héroe. ¿Y por qué es un héroe? Porque se hace héroe, no nace héroe, y además no es un héroe individual al formato norteamericano. Tengo todo el poder más todo el principio, ergo tengo legitimada mi hegemonía, sino que Juan Salvo lo único que debe hacer como su imperativo categórico político es sobrevivir en un mundo cuyas reglas no controla, ¿sí? Él está jugando a las cartas con 3 amigos y viene una nevada mortal que es la primera oleada de una invasión alienígena extraterrestre. Por eso digo que América Latina en el mundo actual no tiene que aspirar a la dominación, no está en el choque entre superhéroes y supervillanos. América Latina es Juan Salvo. Estamos buscando un espacio de autonomía en un mundo cuyas reglas se nos escapan. Sino para ir cerrando, a mí me gustaría hacerte una pregunta puntual, mucho más amplia, ¿no? Esto está empezando a abrir, hay algunos focos de resistencia, digamos, dentro del campo que están empezando a pensar estos lugares de los productos masivos y la cultura popular. Digo, Dominique Moissy lo está haciendo en Francia con las series televisivas. ¿Hacia dónde crees que es el horizonte que hay que seguir avanzando? ¿Qué te parece que son los lugares donde hay que empezar a mirar de la cultura popular porque tienen mucho para ofrecer a un campo como las relaciones internacionales en cuanto a objeto de estudio, ¿no? En cuanto a nuevos objetos y materiales? Bueno, a ver, el campo digamos, de los estudios culturales está afincado. Lo que es difícil, y ahí, digamos, uno puede encontrar estoy pensando siempre en Argentina, ¿no? Desde expresiones populares como las devociones populares, ¿sí? Que es un campo que ha crecido mucho, entender las devociones populares. Vos fíjate, dentro y fuera del culto oficial sancionado de la Iglesia Católica, pero a mí, yo he tenido, por ejemplo, hace un tiempo presenté en una universidad católica el libro, ¿no? Y entonces les explicaba, les decía, pero así como el panteón griego está dividido tiene una división del trabajo, tenés un dios de la guerra, tenés una diosa de la agricultura,
también el panteón cristiano está dividido. Tenés un santo para el trabajo, tenés un santo para una encarnación de la Virgen para desatar nudos. Entonces, no es algo muy extraño lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Tenés un superhéroe rápido, un superhéroe fuerte, ¿me entendés? Entonces, esto se entiende. Ahora bien, si la pregunta, Ariel, es hacia dónde avanzar con la integración de estudios culturales populares hacia las relaciones internacionales, el constructivismo creo que ha abierto muchísimo ese campo, ¿no es cierto? Porque uno, incluso para estudios de seguridad, uno a través del constructivismo puede ingresar, como el constructivismo te valida para todo lo que es narrativas, esa narrativa puede ser fílmica, puede ser literaria, puede ser histórica. Entonces ahí me parece que hay una avenida muy interesante donde asirse como una especie de escudo de Capitán América constructivista, ¿no? Como para decir, ¿por qué? Porque entendemos que, por lo menos entiendo yo, que la disciplina es bastante refractaria a utilizar estos mecanismos, ¿sí? Entonces, esto es como todo, como cuando fueron los métodos, los debates, el primero, el segundo, el tercer debate de relaciones internacionales, son esto. Entonces, digamos, hay que estar preparado para encontrar debate, crítica, y hay que estar abierto para entender hasta dónde, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, mea culpa también, a mí me gustan los superhéroes, entonces naturalmente uno tiende a gravitar hacia esto y no van a explicar todo. Como para mí tiene un trabajo de difusión, no solamente de profundización de la disciplina, este primer foco lo cubren con muchísimo éxito, ¿sí? Digo, mi idea es que este libro no sea solamente para debatir los estudios culturales al interior de la gente de relaciones internacionales, sino que para mi hermano, que es abogado, que se interese en lo que hago yo. Entonces, y en eso me parece que funciona muy bien. Pero sin duda, Ariel, creo que es una excelente oportunidad para sistematizar, definir lo que es cultura y empezar a producir. Digo, aprovecho que tienen estudiantes de maestría y doctorado y van a tener, como decía Henry, para empezar a generar núcleos de producción científica con esto, dentro de esta área. Me parece fundamental. Y además, como digo en el prólogo, porque es divertido. ¿Sí? Recuperar, o sea, yo estoy harto de leer papers que, digamos, independientemente de que a mí me parezcan relevantes o no, que no son divertidos. Si uno va a pasarse, que es lo que le digo a mis estudiantes, si uno se va a pasar 1 año o 2 escribiendo un tema de tesis y lo va a odiar, es como casarse con la persona equivocada. ¿Se entiende? Uno dice, ¿cómo no vas a amar tu objeto de estudio? ¿Cómo no te va a dar alegría? Claro, mirá que yo lo presenté en foros como el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Es decir, si no te da alegría lo que haces, no tiene ningún sentido. Esta idea de que la academia aplasta el asombro es una estupidez. De que ser serio quiere decir, no, yo de estos temas no hablo. Cuando además después, pero te lo aseguro, todos los académicos con los que yo lo hablé me cuentan cuál era su superhéroe preferido. Y por ahí después dicen, ay, no, yo esto no me gusta, no escribo. Pero después se van a leer los cómics. Entonces uno no entiendo. Entonces, también hay que hacer un esfuerzo de integración. Digo, este fue un año para vulnerar barreras, ¿sí? La gente estaba dando clase en pijama. No, tampoco, digo, se puede hacer un esfuerzo metodológicamente riguroso, pero personalmente recreativo, que te dé alegría también. No son mundos que están en contra. Sí, de hecho yo escribí este libro que cuando era chiquito quería superhéroes y pensé que teniendo un doctorado iba a ser un superhéroe. Yo lo más cerca que llegué de una capa fue una toga. Bien, Marielita. ¿Vas a seguir Perdón, no había cuerpos de análisis. Es eso lo que hay que hacer. Descubrir nuevos cuerpos de análisis y que los chicos se sientan contentos y divertidos estudiándolos, ¿no? Descubriendo esos nuevos campos. Yo cuando doy introducción, en la primera clase de introducción les digo, ¿les gusta lo que hacen? Porque si no, se están hipotecando la vida por 4 años para una cosa que además después no tenés ninguna certeza, porque no es que estás estudiando ingeniería. Si estudias ciencia política, relaciones internacionales y no te gusta, no, digamos, te estás atando un ancla al cuello que no vas a levantar nunca más. Y también para la producción intelectual. Yo conozco muchísimos colegas que odian sus objetos de estudio, pero se han afincado ahí como, bueno, ¿qué tiene? Tiene algo de malo, pero no saben la cantidad de resistencia que esto genera. Y eso libera, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que más recibo de consultas y esto es, a mí me gustaría escribir sobre tal cosa. Bueno, adelante. ¿Sí? No, bueno, pero es que no. ¿Cómo que no?
¿Cómo que no se puede hacer una comparación sobre el modelo de feminidad de Eva Perón, de Cristina Fernández de Kirchner y de la Mujer Maravilla? Por ejemplo. ¿Sí? Por supuesto, después hay que definirlo, estos son proyectos de tesis, ¿no? Por supuesto, yo tardé muchos años en escribir este libro para no caer en algo que fuera ni meramente periodístico y que fuera, digamos, analíticamente muy serio. Se imaginarán que yo, para mí, como académico, tuve muchos reparos de escribir este libro. Pero bueno, tuve una situación personal, laboral el año pasado, digamos, que fue gravitante y dije, no, basta, yo quiero hacer esto. No, pero es algo muy loable lo que has hecho porque abre muchas puertas, pero además otra cosa es, como vos bien decís, meter esa gota de que va a rebalsar un vaso dentro de la academia, que a veces está muy normalizada, que están mirando mucho el sesgo, que además aporte una editorial como Capital Intelectual a publicar un libro sobre este tema, porque Capital Intelectual tiene grandes referentes también, digo, es una editorial que tiene como mucha salida en temas de política y de relaciones internacionales, y apuesta a tema también, eso es muy importante. Eso es mérito de José Nathanson, el editor, que realmente cuando yo le llevé el proyecto me dijo muy claramente, me dijo, si fuera otra persona, yo esto lo descarto inmediatamente, porque yo, digamos, como te digo, yo fui con tenía el escudo del Capitán América, la capa de Superman, el cinturón de Batman, fui muy preparado porque es lógico, ¿sí? Yo sabía que estaba haciendo un cambio muy grande y que esto iba a traer un posicionamiento para mí al interior de la academia que iba a tener que defender. ¿Sí? De hecho, tuve un debate durísimo con alguien que no solamente era colega, sino que además era amigo, y directamente lo denostó el libro, de una forma, y con mala intención, ¿me entendés? Porque una cosa es decir, mirá, no me interesa, y otra cosa es ya tirar un misil. Entonces yo, naturalmente en el debate se dio la cuestión y le dije, pero escúchame, cuando vos estás diciendo que esto no funciona, y por otro lado estás haciendo un objeto de estudio y haciendo unas aseveraciones que no se verifican tampoco en la realidad, ¿sí? Entonces, ¿quién está más removido de la realidad? Pues además, como digo, es un primer paso. A mí no me interesa cerrar el campo, ni mucho menos, me interesa abrirlo. Y como uno abre en una maleza, un campo, uno dice, bueno, quizás el camino era por otro lado, pero en la misma dirección. Y como te insisto, el objetivo clave para mí fue que escribí este libro y estaba contentísimo. Y eso tiene un valor inmenso. ¿Por qué? Por el tema de la condición necesaria, que es la rigurosidad. Pero si uno tiene esa condición necesaria bien ajustada, adelante. Maricel, yo te interrumpí. ¿Qué estabas por preguntar? No, justamente le quería preguntar a Mariano si iba a seguir y por este camino, si iba a profundizar sus estudios en esta relación novedosa, si el próximo libro podríamos esperar algo en la misma tónica. Diría lo siguiente, todo lo que tenía lo puse en este libro. Bien. Entonces, ahora no tengo más nada, la verdad. No voy a mentir. Podría hacer otra cosa, pero la verdad que todo lo que quería escribir está escrito acá. Esto lo tengo pensado desde los 6 años, entonces, así, en pastillas, digamos. Pero sí me interesa ir por esta línea. ¿Sí? Tengo algunas otras ideas, que todavía son ideas, no son proyectos, pero sí, si pudiera, sí. La verdad que sí. Ahora, en principio el libro tuvo muy buen éxito y ahora en enero se va a publicar en España. Entonces, también ahí podría, a partir de ciertas interacciones que se puedan generar editoriales y académicas, seguir profundizando en esa línea. Y bueno, obviamente si llega a haber alguna otra producción en esta línea, claramente lo podríamos presentar también. Perfecto. Mariano, sé que tenés que hacer otra reunión ahora que tenés más planes todavía. No quiero dejar de agradecerte en nombre de todo el equipo del Centro de Estudios Avanzados y del Área de Estudios Internacionales por el tiempo que brindaste, la generosidad de estar acá con todas las dificultades que implica estar virtualmente. Y hago extensiva la invitación que con Henry compartimos, Merced, también, para que vengas a Córdoba el año próximo si las circunstancias están y podamos charlar en vivo. Y quizás tengamos la posibilidad de que puedas dictar algún curso sobre estos temas en el doctorado el año que viene, que sería fantástico. Me encantaría. Yo les agradezco, obviamente, al centro, a la facultad y a la universidad la invitación. Para mí es un honor, además un gusto. Y bueno, les agradezco a todos los que ingresaron hoy, o si lo ven después, porque a veces estas se repiten, como me decías en video. Les agradezco el tiempo que hayan dedicado. Y bueno, espero primero que les guste el libro, que les guste el área y que pueda servir como un mensaje para poder hacer e integrar en la vida profesional las alegrías de las cuestiones personales también.
Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias. Y te vamos a molestar seguro para el doctorado. Seguro. Mira, Henry, soy un académico que escribió sobre superhéroes, así que no me molestas para nada. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias.